Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga en este día. La reflexión bíblica que hoy tendremos está enfocada en este tercer paso que nos corresponde mirar hoy día, de esta serie de mensajes que hemos llamado paso a paso regresamos, ¿no? Regresamos a reunirnos, a congregarnos. En las reflexiones bíblicas que hemos visto los últimos fines de semana, los últimos domingos, han sido actitudes, ¿no es cierto? Hemos aprendido actitudes que nosotros debemos tener para poder regresar a reunirnos físicamente aquí a este edificio, a este local, aquí a la iglesia. Sabemos que debemos tener cuidado, sabemos que debemos cuidarnos de muchas maneras, pero la intención de estos mensajes es que también tengamos un cuidado espiritual, es decir, que podamos llegar espiritualmente sanos, y para eso necesitamos tener mejores actitudes y en ese sentido son estos pasos que estamos viendo, cómo prepararnos, ¿no? En esta procesión para volver a regresar. Y si recordamos los mensajes anteriores, vimos en un primer paso las actitudes que debíamos tener hacia Dios. En el segundo paso que vimos la semana pasada, vimos las actitudes que debíamos tener hacia mi persona, hacia mí mismo, ¿no? ¿Cuáles eran las actitudes que cada uno de nosotros debía tener hacia su propia persona? Y ahora vamos a observar este tercer paso de este protocolo, digámoslo así, ¿no es cierto? De este protocolo de actitudes, de esta conducta, ¿no? De buscar una conducta sincera para manejar este regreso con precaución, con cuidado, con sanación espiritual a nuestra casa de oración de manera segura, pero por sobre todo de una manera espiritualmente sana. Así que este tercer paso se llama actitudes hacia los hermanos. Actitudes hacia los hermanos. Así que vamos a ver ahora algunas actitudes que yo debo tener o que yo debo poseer hacia los hermanos también, hacia el prójimo. La primera actitud, entonces, que debes tener hacia tu hermano es tener una actitud de amor. Número uno, tener una actitud de amor. Así que vamos a ir al texto bíblico y vamos a ir al libro de los Romanos, el capítulo 13, Romanos 13 y el verso 8. Pablo viene hablando ya desde el capítulo 12 acerca del amor, el verso 9 en adelante. Luego habla sobre un montón de instrucciones, pero en el verso 8, ¿no? Pablo nos está ayudando, nos está indicando a tener cuál es la responsabilidad que nosotros debemos tener hacia los demás. Y dice el verso 8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor nos manda a amar siempre desinteresadamente. Dios nos amó tanto que nosotros estamos en deuda con ese amor de Dios, ¿no? La responsabilidad de amar es la única deuda que nunca se acaba de pagar. Si hay alguna deuda que nosotros vamos a tener eternamente que pagar, es la deuda del amor. Siempre tenemos que pagar, ¿no? Por mucho que uno haya amado, seguimos teniendo la obligación para seguir amando, ¿verdad? Esa deuda nunca se paga. Debemos amar siempre. Por eso Pablo dice, habla ese sentido, lo de la deuda, ¿no? El texto nos da a conocer también que el amor no solamente es hacia el hermano, sino que hacia toda persona. El verso lo dice, de hecho, quien ama al prójimo, ¿no? Y ahí eso va más allá del hermano en la fe. Ámense y amen al prójimo. También, en esta actitud, la actitud que debes tener de una actitud de amor hacia tus hermanos, hacia cada uno de tus hermanos y hacia las personas, vamos a ir a ver lo que nos dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 4, Juan 4,
¿verdad? 20 y 21 dice así. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. El que nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan nos muestra o nos dice que amar a los hermanos equivale a amar a Dios, ¿verdad? Y quien no ama a su hermano, a quien ve, dice, no puede amar a Dios a quien no ve. Debemos amar entonces a nuestros hermanos, si profesamos, si decimos, si estamos convencidos de que amamos a Dios. No puedo amar a Dios y no amar a mi hermano. Es una fórmula indisoluble, según lo que nos enseña Juan. Debemos tener cuidado entonces, que no hacer nada, mejor dicho, debemos tener cuidado de no hacer nada que ofenda al amor. No podemos ofender al amor en todos los sentidos, ¿no? No debemos ofender a los hermanos. En lo más mínimo, eso es una actitud de amor, ¿no? No ofenderlo con nuestras actitudes, a veces con nuestros pareceres o con nuestras acciones. No debemos hacer nada que afecte a esta fraternidad, a este amor, ¿no? Dios puso este amor en medio de nosotros para que lo usemos sirviendo y ayudando a los hermanos. Así que debemos permitir que este amor fraternal crezca y se fortalezca. Esa es la manera correcta que nosotros debemos tener esta actitud de amor, ¿no? Tener esta actitud de amor también la podemos mirar desde otra perspectiva si vamos al libro de Primera de Pedro, ¿no? Y el apóstol Pedro también nos va a decir algo, nos va a aportar algo en esto, ¿no? Y vamos a ir a Primera de Pedro 2, verso 17, y dice así: den a todo el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. Den a todo el debido respeto, ¿verdad? Eso nos dice Pedro, tener respeto hacia todos. No solamente a las personas que yo quiero, las más cercanas, hacia todos, ¿no? Respeto, estima a mis hermanos, al prójimo, que amemos a nuestro hermano. Y también dice Pedro que temamos a Dios. También liga, ¿no? El temor a Dios con el amor a los hermanos. Así que nuestra conducta debe ser de amor, siempre, todos los días. Y si vamos a regresar, a reunirnos físicamente aquí a este edificio, a esta casa de la iglesia, la invitación, hermano, es que ames a todos de corazón, más que antes, más que lo que hacíamos antes. A aquellos hermanos que tú amabas mucho, debes amarlos mucho más. Y a aquellos hermanos que te costaba amarlos, a aquellos hermanos que amabas, debes amarlos aún más. No podemos volver igual que antes. Y en ese sentido, este paso a paso que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos preparando. Y esa es la invitación que te hacemos para que podamos volver espiritualmente sanos. La segunda actitud que podemos tener nosotros en esta actitud hacia los hermanos es tener una actitud de cooperación. Tener una actitud de cooperación. Primera Corintios 12 nos va a ayudar en algo de esto, ¿no? Lo vamos a ir a leer. Primera Corintios 12. Primera Corintios 12, el verso 21. Dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Si puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Un versículo breve, pero que nos entrega harta información. El principio que expone Pablo aquí, Pablo está hablando de los dones espirituales, luego empieza a hablar, ¿no es cierto?, de cómo es el cuerpo de Cristo y cómo es la iglesia, que está conformada por diversos, ¿verdad?, y diferentes miembros. Pero el verso 21, Pablo expone que en este versículo la interdependencia de las partes del cuerpo como un todo, ¿no? Habla de la necesidad, unos necesitan a otros. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, por tanto, debemos cooperar unos con otros para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Si antes cooperábamos bien, pero ahora necesitamos cooperar mucho más. Debemos ser mucho más
interdependientes. Debemos necesitarnos mucho más. La tarea de la iglesia, las cosas de la iglesia, es labor y es tarea de todos. Así que en definitiva, cooperar, compartir, apoyarse mutuamente es un camino inherente a todo cristiano. Y lo hacíamos, pero debemos seguirlo haciendo con más energía y con más fuerza. La actitud de cooperación conforma o nos ayuda, ¿no es cierto?, en muchos valores, ¿no? En la medida que nosotros cooperamos, en la medida que nosotros tenemos una actitud de cooperación, se construyen sentimientos de solidaridad, hay más confianza entre las personas, hay un mayor crecimiento personal. No solo se recibe, sino que se aporta mucho y se da mucho, ¿no? Se crece también cuando hay cooperación en la capacidad de escucha hacia el otro, por lo mismo, porque somos interdependientes, nos necesitamos, por lo tanto mi capacidad de escuchar también aumenta, porque yo necesito saber del otro y saber cómo él aporta también. Todos aportamos, ¿no? Nos animamos unos a otros cuando hay cooperación, cuando hay una actitud de cooperación, por lo que también podremos decir que se potencia el otro, nos potenciamos cuando hay cooperación. Hay una mayor capacidad también de pedir ayuda, también es parte de la cooperación. Debemos aprender eso, a veces nos hace falta un poco más de cooperación y a veces venimos a la iglesia y a veces estamos helados, no pedimos ayuda cuando la necesitamos y para eso estamos todos aquí, para cooperar unos con otros. Esta es una corporación, esto es corporativo, esto es ayudarse, edificarse mutuamente, ¿no? Así que necesitamos tener una actitud de cooperación. Hay un mayor sentimiento de pertenencia entre los hermanos cuando todos cooperamos, ¿verdad? Cuando todos cooperamos. En definitiva, nos ayudamos y se nos ayuda. Aportamos y recibimos. Somos más conscientes entonces de la importancia de nosotros mismos cuando hay cooperación, con amor. Y también sabemos la importancia del otro. Y sin darnos cuenta entonces vamos construyendo, vamos edificando la iglesia, ¿no? Edificando el cuerpo de Cristo y vamos edificando la iglesia que Dios quiere, que es donde nosotros debemos ir transitando una vez que estemos todos reunidos. La tercera actitud, hermano, que debes tener hacia los hermanos, hacia el prójimo, la tercera actitud que debemos tener es la actitud de hospitalidad. La actitud de hospitalidad. Y vamos de nuevo al libro de los Romanos, el capítulo 12. Y vamos a leer el verso 13. Nos hemos estado estudiando Romanos, hemos estado también entregando alguna enseñanza sobre este capítulo y que habla acerca de los sacrificios vivos, ¿no? Pero el verso 13 nos vamos a detener en ese para aportar a este mensaje. El verso 13 dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Debemos tener una actitud hospitalaria con cada uno de nuestros hermanos. Debemos ayudarlos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Pablo. Ayuden, sean hospitalarios. Hebreos 13:12 también, ¿no? Haciendo una referencia al Antiguo Testamento, también nos entrega y nos aporta una palabra para este sentido. Verso 13:12 dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreo, ¿no es cierto?, nos afirma, nos anima a demostrarle obediencia a nuestro Padre Celestial, practicando la hospitalidad, porque aquí hay un mandato, dice: no olviden de practicar la hospitalidad. Esa es una ordenanza, ese es un mandamiento, ¿no? Y luego dice que hay una bendición, básicamente, al practicar la hospitalidad, y hace esa referencia al Antiguo Testamento. Gracias a ellos, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Practiquemos en todo sentido la hospitalidad, acojamos a la gente en nuestras casas cuando podamos, pero no solamente el acoger, sino que seamos hospitalarios unos con otros, ¿no? Saludémonos, seamos hospitalarios cuando llega una visita, cuando llega un hermano, debemos ser hospitalarios. Primera de Pedro 4:9 también nos va a dar algunos sentidos, alguna palabra con respecto a esta actitud que debemos tener de hospitalidad. Y Primera de Pedro 4:9 dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse.
¿ah? También es un mandato. Pedro viene diciendo que ya se acerca el fin de todas las cosas, así que dice que para orar bien, manténganse sanos, sobrios, con la mente despejada. Sobre todo, dice, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Y ahora dice, verso 9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Así que debemos practicarla, ¿no? La hospitalidad, esta actitud de hospitalidad debes practicarla. Pedro nos da la instrucción de practicar esta acción y nos recuerda que nuestra actitud es de importancia, es relevante. El llamado entonces en esta actitud, hermano, es la de poder siempre ser hospitalario, sin quejarnos, dice Pedro, sin quejarnos. Este versículo nos reta, nos desafía, nos anima, ¿verdad?, a realizar un análisis, básicamente, para poder discernir si estamos aprovechando la oportunidad para servir de todo corazón. La hospitalidad tiene mucho que ver con el servicio. En la medida que yo practico la hospitalidad, obviamente que mi servicio va a ser mucho más abnegado, voy a estar mucho más atento a poder estar con un amor prendido, ¿verdad? Y poder tener actitudes de amor y también poder tener una actitud cooperativa, de cooperación. Cada una de estas actitudes, hermano, si nosotros queremos mirarla desde la perspectiva cómo debe ser mi conducta, mi actitud entre nosotros y hacia el prójimo, están ligadas, va ligada. Una necesita de la otra. Y aquí en 1 Pedro 4, ¿no es cierto?, 9, dice que si vamos a tener este corazón de hospitalidad y que la hospitalidad bíblica básicamente significa que nosotros debemos negarnos a confiar en nuestros propios logros, ¿no? y preocuparnos más por lo que hacemos mal, más que por nuestros logros. Así que la idea aquí de la hospitalidad es que nos propongamos nutrir a nuestro corazón, a tu corazón, con hospitalidad bíblica que nos enseña el Señor, que es sincera, ¿no? Que comunica una especie de vuelve pronto, te quiero ver luego, ¿no? La hospitalidad es algo que los cristianos deben ofrecer alegremente y gratis, siempre de corazón, como lo dijo el Señor. Así que al regresar, hermanos, a reunirnos, cuando empecemos a reunirnos poco a poco, paso a paso, debemos comienza con una buena actitud, ¿verdad?, de entrega a cada uno de los hermanos. Lo hacemos hoy virtualmente, pero es diferente cuando nos empezamos a mirar y a juntar, ¿no? Sin hacer acepción de personas. Estamos llamados a ser hospitalarios con toda persona, con mi hermano, con los extraños, con los más necesitados, con todo, ¿no? Oremos a Dios para que cada día nos ayude a ser más hospitalarios. Y la cuarta actitud que vamos a ver hoy día, de muchas otras que podríamos incluir, ¿verdad?, en este sentido de cuáles son las actitudes en este tercer paso de la actitud hacia mi hermano, en el paso a paso regresando a congregarnos, es que debes tener una actitud de paciencia. Debes tener una actitud de paciencia. Debes ser paciencia. Y para eso vamos a ir al texto de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Y en el capítulo 5, hermanos, vamos a leer. Y Pablo aquí también a los Gálatas, ¿no es cierto?, está enseñándoles, está edificándolos, también los está exhortando. Y él habla acerca de la libertad en Cristo, pero del verso 16 en adelante, él va a hablar acerca de la vida en espíritu. También va a hablar acerca de la ayuda mutua, que tiene mucho que ver con este mensaje también. Pero el verso 22 y 23, ¿verdad?, él habla acerca de los frutos del Espíritu, que los conocemos. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. La Biblia, hermanos, elogia, ¿verdad?, la paciencia y la menciona como parte del fruto del Espíritu. Es interesante eso, ¿no? Es parte de los frutos que nosotros debemos dar, del fruto del Espíritu, que en nosotros debe estar presente siempre, ¿no? Debido a que nuestra naturaleza humana no está inclinada en absoluto hacia la paciencia, que es más bien somos más impacientes por naturaleza, es que debemos tomar la decisión entonces de desarrollar la paciencia en nuestro carácter. La paciencia se trabaja, no se tiene.
no se nace con paciencia. Algunos somos más pacientes que otros, puede ser, pero eso es parte del trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra transformación, en nuestra consagración. Y cada uno de los frutos del Espíritu, pero en particular estamos hablando de la paciencia, ¿no es cierto? Nosotros podemos trabajarla, debemos buscarla, debemos ser pacientes. Colosenses 1:1 nos dice algo que nos puede ayudar en esto. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, hermanos, a los santos fieles en Cristo que están en Colosa, ¿no? Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Debemos ser fortalecidos por esa gracia, consagecidos por la paz, ¿no es cierto? Pablo dice aquí, santos y fieles hermanos, en Cristo le escribe, ¿no? En todo sentido, Dios con su glorioso poder, y de esa manera, ¿no es cierto?, nosotros podemos perseverar con paciencia, en todo momento, en toda situación. Debemos tener la gracia de nuestro Padre Celestial. Debemos ser fieles unos a otros como hijos del Señor. Así que estamos hablando de esta actitud de que debemos aprender a tener paciencia. Por eso, hermanos, las pruebas que por estos tiempos estamos enfrentando, ya llevamos 6 meses de cuarentenas, ¿no es cierto?, de confinamiento, de pandemia. Estos tiempos no han sido fáciles, los tiempos que estamos enfrentando, pero debemos verlo por el otro lado. Han sido tiempos también de oportunidades, son tiempos de oportunidades para perfeccionar nuestra paciencia, para perfeccionar nuestro amor también, para perfeccionar el sentido corporativo, a pesar de que no estamos físicamente, porque en nuestras casas hemos tenido que ser más cooperativos, hemos tenido que cooperar mucho más que antes. Algunos antes no hacíamos muchas cosas en la casa que hoy hacemos, y en la casa ha tenido que haber un espíritu de cooperación, y también ha tenido que a practicar, y hemos tenido que crecer tal vez en la presencia, y sabemos que el Señor nos está preparando para algo mejor, ¿verdad? Y la paciencia debemos practicarla. El apóstol, Santiago, en el capítulo 1 dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar al feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago nos anima que debemos considerarnos dichosos, hermanos. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, ¿no es cierto?, mundial, Santiago nos anima que debemos considerarnos bendecidos y dichosos por lo que hemos estado pasando y por lo que estamos pasando. Que estas pruebas que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, que estas pruebas que estamos enfrentando, diversas pruebas, ¿verdad?, con nuestra fe, ¿no es cierto?, nos van a poner a prueba, ¿no? Ponen a prueba nuestra fe, pero dice que produce constancia, perseverancia, dice el texto, ¿no? Y que esa constancia, esa perseverancia que hemos tenido por estos 6 meses en donde hemos perseverado, hemos estado en medio de la prueba, dice que va a llegar a un buen término. Dice que debe llegar a feliz término la obra. ¿Y para qué? Para que sean íntegros, perfectos, ¿verdad? Sin que nos falte nada. Así que la fe, hermano, y la prueba de este tiempo debe producirnos. Yo estoy seguro que eso nos ha producido. La constancia debe llevar entonces a ese feliz término de la obra, para que seamos perfectos, para que seamos íntegros. Todo este tiempo, todo lo que hemos vivido, el Señor nos va a bendecir. Debemos considerarlo como una oportunidad. Por eso entendemos y creemos que nuestra actitud a cuando volvamos a congregarnos debe ser otra, porque hemos madurado en este tiempo. Así que, hermanos, en este paso a paso a regresar a reunirnos, debemos considerar seriamente estas actitudes que debemos tener hacia nuestros hermanos. Hemos hablado de las actitudes que debemos tener hacia Dios, hemos hablado de las actitudes que debemos tener hacia nosotros mismos, hacia nuestras propias personas, y en este tercer paso hemos reflexionado acerca de las actitudes, ¿no es cierto?, que debemos tener hacia nuestro hermano. Así que recuerda,
¿Cuáles son esas actitudes que debemos tener hacia nuestros hermanos? Tener una actitud de amor hacia los hermanos. 2, tener una actitud de cooperación, de servicio, de ayuda mutua. La tercera es tener una actitud de hospitalidad, ¿no? De hospitalidad. No nos olvidemos de practicar la hospitalidad. Y la cuarta, hermano, es tener una actitud de paciencia. Seamos pacientes, hermano. Así que eso, si lo hacemos, vamos a ir cada vez mejorando, creciendo en el espíritu, y para poder regresar el día de mañana, cuando Dios lo permita y las autoridades nos den el permiso, definitivamente, para poder servir al Señor con alegría. Oremos. Querido Padre, querido Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar aquí haciendo este mensaje, Señor, y también te doy gracias por mi hermano, Señor. Te ruego, te pido, Señor, que cada día tú nos ayudes a tener mejores actitudes hacia ti, Señor, hacia nuestro Señor Jesucristo, Señor, mejores actitudes también para con nosotros mismos, Señor, y en especial te pido que nos ayudes a tener mejores actitudes hacia mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser más cooperativos, ayúdanos, Señor, a amarlos más que antes, a ser mucho más cooperativo que antes, Señor, y también a ser mucho más paciente que antes, Padre, para que cuando podamos llegar aquí, Señor, podamos alabarte, adorarte, Señor, y hacer los propósitos y las misiones y todos los planes que tú tienes para nosotros en el futuro, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado.